Periodismo, señor Eduardo Román Álvarez, el director de la Escuela de Periodismo, doctor Pedro Reyes García, el director del programa de Magíster en Ciencias de la Comunicación, doctor René Jara Reyes, académicas, académicos, representantes del destacado cuerpo estudiantil de la universidad. Saludamos de manera especial a la conferencista inaugural de esta jornada, doctora Sandra González Baldón. Igualmente, saludamos a las y los asistentes a esta primera versión de las jornadas de comunicación pública de la Universidad de Santiago de Chile. Enseguida hará uso de la palabra la vicerrectora de vinculación con el medio de la universidad, doctora Karina Arias Muñoz. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro vicedecano de la Facultad de Humanidades, Eduardo Román, al doctor Pedro Reyes, director de la Escuela de Periodismo, doctor René Jara, anfitrión, ¿cierto?, de esta ceremonia, director del programa de Magíster en Ciencias de la Comunicación, a la doctora Sandra González, también una conferencista invitada, también agradecer aquí su presencia. Estamos todos expectantes de su presentación. Señoras y señores, estudiantes que están por ahí también, muy buenos días a todos. Para mí es un motivo de gran satisfacción y orgullo dirigirles a ustedes en esta ceremonia con la que se inaugura la primera jornada de comunicación pública de la Universidad de Santiago de Chile. Esta jornada, que es parte de las iniciativas fomentadas por esta vicerrectoría a través del Fondo PYME, es un proyecto de vinculación con el medio. Aquí se genera un espacio de encuentro y diálogo entre la comunidad universitaria, compuesta por académicos, académicas y estudiantes, con el mundo de profesionales de la comunicación que se desempeña en organizaciones públicas, privadas, como también en la sociedad civil. Hoy todos estos actores universitarios y del medio se reúnen para reflexionar sobre el quehacer de los comunicadores en los medios de comunicación, en las organizaciones de la sociedad y en los organismos públicos, con tal de generar ideas y orientaciones que sirvan como insumo para la resolución de problemas reales. Esto es parte del esfuerzo institucional y de retos de la Universidad de Santiago de Chile, cuya visión es ser protagonista permanente del progreso del país, desarrollándose en áreas claves y pertinentes que son necesarias para la construcción de una sociedad democrática, equitativa y con desarrollo sustentable. Ante este desafío institucional se vuelve esencial la labor realizada en materia de vinculación con el medio, materia que realizan todas las unidades académicas del plantel. La vinculación con el medio es una responsabilidad y un deber de la Universidad de Santiago de Chile como entidad estatal y pública. Es un pilar fundamental para la investigación y la docencia que le permite asegurar su compromiso y contribución al desarrollo integral de la sociedad. Para materializar esta vinculación, hemos desarrollado un sistema de financiamiento institucional que permita a las unidades contar con los recursos económicos y humanos necesarios para realizar estas actividades. Así nace el Fondo PYME, que tiene por objetivo promover, fortalecer y consolidar actividades de vinculación con el medio, que son iniciativas finalmente de docencia, investigación y extensión que tienen sello de vinculación, es decir, que involucran la participación de actores de la comunidad, el mundo público y el sector productivo. En una primera versión de este fondo se presentaron 78 iniciativas. No había tantos recursos para dar pie a todas esas iniciativas y fueron seleccionados 38. De esas 38 está hoy día la jornada de comunicación pública. El éxito de esta primera convocatoria refleja la gran labor que las unidades académicas y la comunidad universitaria están realizando. Y estos resultados nos motivan como vicerrectoría a seguir trabajando, reconociendo y apoyando las iniciativas que se desarrollan. La realización de las primeras jornadas de comunicación pública es parte de este conjunto de iniciativas destacadas y que queremos seguir proyectando y transformándolas en prácticas cotidianas de vinculación con el medio de nuestra universidad. Una cultura de vinculación con el medio nos permite abrir las puertas al mundo y a nuestro entorno con tal de crear círculos virtuosos de creación de conocimiento que estén al servicio del desarrollo del país. Muchas gracias.
Enseguida dejo con ustedes al director de la Escuela de Periodismo, doctor Pedro Reyes García. Tengo algo más moderno. Muy buenos días. Quiero darles primero que nada la bienvenida a esta jornada de comunicación pública, la primera. Yo cuando veía la gente, veía el público, veía la mesa, que yo imagino en 5 años cómo va a crecer. O sea, no me cabe duda que es el inicio de un proceso y un proyecto muy interesante en el marco del Magíster en Comunicación de la Universidad de Santiago y en particular de la Escuela de Periodismo. Me salté el protocolo, quería saludar a las autoridades, a la señora vicerrectora Karina Arias, al vicedecano de la Facultad de Humanidades, don Eduardo Román, director de Magíster René Jara, y en particular saludar y darle la bienvenida a nuestra conferencista Sandra González Bayón. Quiero también agradecerle en particular a René por la organización y las personas que han estado ayudando desde el punto de vista técnico también con esta organización. Cuando se habla de la comunicación pública, nosotros hemos tenido bastantes discusiones al respecto de qué es lo que es. Yo imagino que eso se va a aclarar a medida que vayamos hablando, y si es que ya no está aclarado, no me cabe duda que hay distintos puntos de vista. Pero a mí lo que me interesa decir es que hablar de comunicación pública y hablar de comunicación nos hace pensar en una disciplina. Cuando estamos hablando de una disciplina, estamos hablando de una disciplina científica que se desarrolla al interior de una universidad. Y como tal, supone también que tengamos que hacer investigación al respecto. En ese sentido, es de gran importancia para la universidad y para nuestra escuela desarrollar cada vez más la investigación y, por supuesto, incluir a los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, de magíster, por supuesto, en actividades de investigación. En eso no cabe duda que hemos crecido a nivel de investigación individual, digamos, de cada uno de los investigadores y profesores que trabajan en el departamento. Y próximamente ha sido muy bonito también aquí relanzar la revista científica Representaciones de la Escuela de Periodismo, que está en proceso de impresión. Lo haremos en otro momento, están todos invitados. Y esto habla también, esta actividad permanente o intensificación de la investigación en comunicación, de la necesidad de que la Escuela de Periodismo se transforme en un departamento, esto es bien doméstico, pero quiero contarles de todas maneras, donde se privilegia la investigación y creemos, esto siempre se tiene que llevar a discusiones, digamos, que nuestros egresados sean considerados cientistas sociales, tales como son otros cientistas sociales, digamos, en el ámbito de, voy a repetir de las ciencias sociales, me refiero a antropólogos, sociólogos, etc. Esto, por supuesto, que sean analistas de información e investigadores con una sólida formación metodológica. Esto no significa desestimar el rol clásico de los periodistas como profesionales que informan, pero esta vez, y es lo que vamos a ver aquí a lo largo de esta jornada, pero cuyas fuentes, digamos, que los periodistas como profesionales tradicionales, pero cuyas fuentes provienen de un entramado cada día más sofisticado de redes tanto humanas como no humanas. Máquinas y no máquinas, eso es toda una discusión, por supuesto, de cómo se puede llamar a lo no humano. Con respecto a los temas que se van a abordar hoy día, yo cuando veía el programa me parecía, de suma importancia cada uno de los temas que se van a abordar, en particular el de la investigadora Sandra. Y estaba pensando en las 3 mesas que hay posteriormente, que dice cómo comunica el Estado, campañas públicas, ciudadanía. Y yo pensaba en el hecho que yo hace 20 años, cuando terminé mi magíster, hice una evaluación de campañas públicas de comunicación de seguridad rutera en Chile. Y fue un análisis constructivista, digamos, de la opinión, de la interpretación que jóvenes universitarios hacían a estas campañas.
Y ahora, 20 años después, cuando yo trabajo en los cursos de metodología de investigación con estudiantes, y hay algunos que hablan o estudian sobre campañas públicas, en la revisión de literatura encontramos todavía, sobre todo en Chile y tal vez en Latinoamérica, pocas evaluaciones de las campañas, por ejemplo, y de los resultados. No voy a decir impacto porque ahí no, tenemos otra discusión teórica y epistemológica. Entonces pensaba que en este subtítulo que dice cómo funciona el Estado, campañas públicas y ciudadanía, se me ocurren muchos temas que me imagino se pueden abordar y que van a discutirse acá, como la importancia de las campañas públicas en la sociedad, el rol del Estado a través de las campañas, la evaluación, como decía, de las campañas públicas, las campañas públicas a través de la televisión y la inexistencia de un canal público de televisión en Chile. Eso fue para, no sé, para alguien, bueno, tú trabajas, pero no sé, para alguien de Europa o Latinoamérica es impensable que no tengamos un canal público, o en realidad lo tenemos, pero se autofinancia, digamos, a través de publicidad. Y lo otro, que es el gran tema que seguramente nos convoca, tiene que ver con las campañas públicas y los medios digitales y las redes sociales. O sea, se puede hacer una campaña a través de medios digitales, cuáles son los resultados, etc. El segundo tema tiene que ver con los medios de comunicación en el escenario digital, entre un nuevo marco regulatorio y el desafío de las nuevas audiencias. No me meto en el tema del marco regulatorio porque la verdad que no es mi ámbito, pero en el tema de las nuevas audiencias, no sé, o sea, cuál es la pérdida de relevancia de los medios de comunicación tradicionales y el ascenso sostenido de los medios, entre paréntesis, tecnología digital. Y cómo vemos en ese sentido las nuevas audiencias, ya no vistas como receptores, sino como consumidores en el sentido racional del término, o como usuarios de dicha tecnología que son capaces de interpretar y de construir un sentido de lo que están viendo o cómo están usando la tecnología. Finalmente, la tercera mesa habla de la comunicación pública más allá del Estado, la sociedad civil tiene la palabra. Pensar en temas como algo que se dice mucho, que ustedes escuchan en los discursos políticos, que habla el empoderamiento de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso? La protección de las TIC como herramienta de emancipación social, que se habló sobre todo a principios de los 2000, cuando se quiso hacer difusión, que era una política pública, difundir a los estratos socioeconómicos más bajos y rurales, las TIC. El rol de los medios en este empoderamiento, o también podríamos ver a los usuarios de las TIC como víctimas del capitalismo. A continuación, y para referirse al alcance y objetivos de esta primera jornada, dejo con ustedes al director del programa de Magíster en Ciencias de la Comunicación, doctor René Jara Reyes. Bien, estimada vicerrectora, señora Karina Arias, estimado vicedecano de docencia, señor Eduardo Román, estimado director de la Escuela de Periodismo, doctor Pedro Reyes, estimadas autoridades universitarias, estimados directores de departamento, estimados asistentes de estas jornadas, señoras y señores jefes de comunicaciones de diferentes servicios públicos que han respondido a este llamado, estimados estudiantes, colegas, funcionarios, amigos. No voy a esconder mi satisfacción de verlos aquí, reunidos hoy, en esta sala, en torno a un proyecto que surge al calor de la discusión sobre hacia dónde debíamos orientar nuestra formación de posgrado en la Escuela de Periodismo. Nuestro magíster, fundado en el año 2010, de orientación profesional, necesitaba una actualización urgente que le permitiera enfrentar de mejor forma un proceso de acreditación de calidad que se vuelve cada vez más competitivo y que exige de las instituciones una visibilización e identificación de su sello distintivo. Las dudas no fueron pocas, pues siempre resulta más cómodo seguir haciendo las cosas como se han hecho, y el cambio produce casi siempre temor e incertidumbre.
Pese a ello, como programa logramos acordar una actualización que dejó como principal tema de investigación el tema de la comunicación pública. Ya con más distancia, creo que esa intuición, que pudo parecer en un momento arriesgada, hoy aparece para nosotros con mucha más nitidez como un horizonte posible de trabajo. Hoy es un hecho que lo público enfrenta un proceso de deterioro sostenido en el tiempo. A decir verdad, esto no es un hecho reciente. Permítanme hacer una pequeña digresión al respecto. En 1996, la comunicación pública ya era presentada como un problema en el clásico libro de Jay Blumer y Michael Garbage, The Crisis of Public Communication. Referencia obligada en el tema, el trabajo de Blumer y Garbage, identificado como un eslabón crítico la comunicación efectiva con la ciudadanía. Curiosamente, este mismo año, es decir, el 2018, la revista Journals the Public publicó un artículo que explora, desde un punto de vista retrospectivo, la relevancia de este trabajo. En síntesis, se señala que ese diagnóstico, realizado hace más de 20 años, sigue estando vigente, aunque agrega 3 grandes elementos de la escena actual: la digitalización, la irrupción de los medios sociales e Internet en la esfera pública y su alianza con unas aceleradas y multifacéticas tendencias de cambio social, son el corolario de una crisis que se extiende hasta nuestros días, aunque parece exponer una nueva cara. Probablemente algunos de estos puntos se van a desarrollar en profundidad durante la charla inaugural que muy gentilmente aceptó dictar la doctora Sandra González Bailón, profesora de la Universidad de Pensilvania. Por lo mismo, solo me limitaré a describir cómo se observa esta crisis en el campo nacional en los 3 ejes que convocan nuestra jornada: el Estado, los medios de comunicación y la sociedad civil. En el ámbito de la comunicación del Estado y de los organismos públicos, principales encargados de articular la relación entre el Estado y la ciudadanía, la pregunta por cómo y qué se comunica ha estado hasta ahora bastante ausente del debate académico. ¿Cómo olvidar ese viejo adagio de principios de los 90, la mejor política comunicacional es no tener política? Esta suerte de provocación, que funcionó como un sentido común para buena parte de los profesionales del marketing, que se han transformado en consultores del sector público, parece haber deteriorado significativamente el valor que la sociedad le otorga a estas labores. La neoliberalización de lo público, que hace su debut en los 80, acompaña un creciente proceso de privatización de amplios aspectos de nuestra vida en común, lesionando con ello nuestra concepción de la ciudadanía y la imagen misma de la política. Reinstalar la pregunta por eso que hay de público en el Estado constituye para nosotros un ejercicio tanto de justicia como de reflexión sobre el devenir de la comunidad. La crisis actual de la comunicación pública también se nos manifiesta con particular énfasis a nivel nacional en el continuo debilitamiento de la oferta mediática, en la desaparición y fusión de medios en varios niveles y formatos, así como en las múltiples dificultades que se experimentan para consolidar la oferta pública de medios y en general para planificar y articular políticas de medios o media policy. En ese sentido, la digitalización, la convergencia y la articulación de medios con otras plataformas de información, incluso más intensamente usadas por la audiencia, como por ejemplo las redes sociales, nos obligan a dotarnos de un marco regulatorio adaptado a estas nuevas condiciones de la sociedad y del mercado de medios a nivel global. Finalmente, podríamos matizar el negativo balance hecho hasta aquí si observamos los datos que emergen desde el mundo de la sociedad civil. Lo sabemos, actualmente Chile está viviendo un proceso de rearticulación de los actores y de los movimientos sociales en los más diversos espacios: la educación, las pensiones, el medio ambiente, el género, el feminismo. Si bien desde el año 2011 este activismo ha florecido, no es menos cierto que muchas veces se ha encontrado de frente con la figura del Estado, manteniendo con esto un diálogo a ratos tenso. En la medida que las necesidades de estos actores son cada vez más complejas, resulta absolutamente imperativo valorar, estudiar y apoyar la labor que realiza el tercer sector en el campo de la comunicación, sobre todo desde el espacio universitario que garantiza reflexión, resguardo y rigor. Estoy muy contento de estar con ustedes en estas primeras jornadas, además,
porque debo confesarles que esta actividad fue hecha a pulso, en un tiempo récord, con recursos materiales y humanos limitados, que agradecemos por supuesto el apoyo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, pero sobre todo con mucha convicción, pues entendemos que forma parte de las funciones de esta universidad, como entidad estatal y pública, sensibilizar a la sociedad política de la importancia de lo público como condición sine qua non de una democracia sana. Por eso me permito, antes de terminar, agradecer a todos quienes hicieron posible la realización de esta actividad. En primer lugar, a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que nos premió como uno de los proyectos ganadores del financiamiento para realizar esta actividad. Y, por supuesto, a la Vicerrectora Karina Arias. También quiero agradecer a Diego Salazar, con quien debimos aprender juntos a gestionar los recursos y a aunar las voluntades. Enseguida agradezco al Decanato de la Facultad de Humanidades y en especial al Vicedecano de Docencia, don Eduardo Román, quien apoyó sin dudar este proyecto desde su etapa inicial. Así que muchas gracias por eso. Gracias también a Ana Morales, publicista y también exalumna del Magíster, quien está a cargo de todas las gráficas que ustedes están viendo, gran parte de la organización. Bueno, el 80% de la jornada se lo debemos a ella, así que vaya mi agradecimiento desde ya. Gracias también a los profesores que se mostraron entusiastas desde un comienzo y que hoy día están aquí y que van a moderar los paneles. Gracias a Lucía Damer, a Alejandra Filippi y Claudio Broy por brindarnos su apoyo y guía en los momentos claves. Gracias también a Antonia Lobos, que nos permite hoy tener un sitio web actualizado, ¿no es cierto?, de la jornada, y también un sitio web del Magíster, que ya estamos estrenando, así que lo pueden visitar. La página es, voy a hacer un poco de pub, comunicacionpublicausach.cl. Gracias a Iván Silva y Francis Pineda, que están a cargo de la logística, a José Carrizo, que está grabando en este momento mis palabras, creo, a nuestra secretaria Marisol Campos, como siempre, que nos sostiene, y finalmente, por supuesto, mil gracias a nuestra conferencista principal, quien con más entusiasmo que información aceptó generosamente venir a visitarnos y que solo por casualidades de la vida terminó abriendo estas primeras jornadas de comunicación pública. Gracias por su atención y les deseo unas excelentes jornadas a todas y todos. Señoras y señores, enseguida daremos paso a la conferencia inaugural de este encuentro académico. Primeramente dejo con ustedes a la doctora Sandra González Bailón. Sandra González es psicóloga, socióloga por la Universidad de Barcelona, posee un Master of Science y doctorado en Sociología por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Sus áreas de investigación son medios digitales, redes y comunicación política. En esta especial ocasión, la doctora Sandra González Bailón dictará la conferencia Los efectos de la comunicación en la era digital. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a los organizadores de este evento la posibilidad de participar en esta jornada y poder dar la conferencia inaugural. Es verdad que acepté entusiasmada, es mi primera vez en Chile y estoy disfrutando de esta visita y del intercambio intelectual inmensamente. Es un lujo y un placer para mí estar aquí. Bueno, mi objetivo para esta charla es hablar de los efectos de la comunicación en la era digital y en concreto me gustaría esbozar lo que yo creo que son los retos y las oportunidades que las nuevas tecnologías de comunicación nos presentan. Y en esta charla voy a intentar justificar dos afirmaciones que os adelanto ya. La primera es que las tecnologías digitales han forzado una transición más bien acelerada de los medios de comunicación de masas con sus estructuras jerárquicas centralizadas a redes de difusión de información que no están bajo el control de ningún actor específico o de intereses determinados, pero que están abriendo una nueva forma de interpretar las relaciones de poder. Poder en el sentido de la lógica que determina quién controla los flujos de información. El problema que esta transición plantea es si debemos regular ese poder o no. La segunda afirmación que voy a hacer es que, a pesar de los retos, las tecnologías digitales también han creado nuevas oportunidades.
Por ejemplo, nos permiten entender con datos de mucha mayor calidad procesos que son cruciales en nuestros sistemas democráticos, como por ejemplo cómo consumimos noticias o qué tipo de información política, a qué tipo de información política nos vemos expuestos. En otras palabras, podemos recolectar evidencia empírica que no tiene precedentes para informar debates de interés público o para diseñar intervenciones. Antes de nada, quisiera dar algo de contexto histórico a estas transformaciones que han activado las tecnologías digitales. En realidad, muchas de las cosas que decimos hoy en día de Internet ya se decían en el siglo XIX, cuando el telégrafo irrumpió como la gran tecnología revolucionaria. Es de hecho sorprendente, si uno lee documentos históricos, lo muy similar que son tanto las afirmaciones entusiastas como los miedos que se expresan sobre el potencial de las tecnologías emergentes, ya sea el telégrafo o Internet, ¿no? Entonces, claramente no hemos mejorado mucho en nuestras especulaciones acerca del impacto que las tecnologías de comunicación tienen en la vida social. Tampoco hemos mejorado en rememorar que muchas de las cosas, tenemos una memoria muy corta, ¿no? Parece que a veces se nos olvida que muchas de las cosas que decimos hoy en día de los medios sociales, de las redes sociales y del papel que juegan en la difusión de desinformación o de noticias falsas, muchas de estas cosas ya se dijeron, por ejemplo, de la radio. Fue la radio la que permitió que a finales de los años 30 Orson Welles pudiera emitir su dramatización de La Guerra de los Mundos, una emisión que no fue interpretada por buena parte de las audiencias como la ficción que era, sino que les hizo sucumbir al pánico a medida que escuchaban. Después de este incidente se tomaron medidas, hubo una discusión pública y se tomaron medidas para prevenir que los emisores de noticias volvieran a confundir al público. Y la asunción aquí es que el público tiene derecho a estar informado y la radio era y es un mecanismo fundamental para facilitar ese derecho y por lo tanto había que garantizarlo, había que regular cómo funcionaba la radio para que no volviera a suceder algo así, ¿no? Con todo y con eso, hay un interés creciente y renovado por parte de políticos y reguladores y también por parte del público en general para remendar el papel que juegan las tecnologías digitales y, en concreto, medios sociales como Facebook o Twitter, el papel que juegan en la sociedad en general y en el proceso democrático en particular. Entonces, como estoy segura que muchos de vosotros sabéis, plataformas como Facebook o Twitter están bajo una presión creciente para definir su papel y sus responsabilidades como organizaciones mediáticas. No está claro que sean organizaciones mediáticas, pero cada vez más cumplen una función parecida a la de las organizaciones mediáticas y están bajo creciente presión para definir qué papel están jugando como tal. Muchos comentaristas intelectuales temen que estas plataformas están facilitando la difusión de desinformación desde hace ya tiempo y también temen que estén amplificando efectos de cámaras de eco y en consecuencia temen que estén debilitando principios que son centrales en nuestras concepciones normativas de la democracia y del papel que el acceso a información juega en nuestras democracias. Estas preocupaciones, de hecho, vienen de lejos. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial publicó en el 2013 un informe que añadió la desinformación digital a una lista de riesgos globales que incluía otros temas como el terrorismo o los ciberataques. Y bueno, en este informe, por ejemplo, hablan de la desinformación como fuegos forestales, que es una metáfora que de algún modo sirve para intentar encontrar estrategias que nos ayuden a apagar esos fuegos antes de que se hagan demasiado grandes, ¿no? Siguiendo esta lógica, un grupo de parlamentarios en el Reino Unido lanzó el año pasado una investigación para determinar qué influyentes son las noticias falsas, de nuevo, en el proceso democrático, en el proceso electoral y qué papel jugaron las redes sociales en facilitar la difusión de esas noticias falsas. Así que, si prestamos atención a estos ejemplos, claramente las redes digitales y cómo facilitan el acceso a noticias y a información están en el foco del escrutinio público.
Bueno, este es el contexto en el que se está llevando a cabo este cambio paradigmático al que me refería al principio. Como ya os anticipaba, nada más comenzar la charla, todas estas preocupaciones son un síntoma de esta transición más general de un escenario donde predominan los medios de comunicación de masas a un escenario donde predominan redes descentralizadas de difusión. Y los medios sociales como Facebook y Twitter se han convertido en el ejemplo fundamental de lo que pensamos cuando hablamos de comunicación en red, es decir, cuando hablamos de mecanismos de difusión de información en los que la influencia interpersonal de persona a persona coexiste y compite con medios de comunicación más tradicionales que se están esforzando cada vez más por plantar contenido en las redes personales de sus audiencias. Una consecuencia importante de esta transición es que los caminos que canalizan procesos de influencia social, caminos que en el pasado solían ir de los medios de comunicación de masas a la gente, estos caminos se han vuelto más complicados. Y bueno, si tomamos prestada la terminología que usaron Lazarsfeld y Katz en su teoría de los dos pasos, que es una de las teorías clásicas en comunicación, ahora sabemos que los líderes de opinión a los que ellos se referían, es decir, las personas que mediaban entre los medios de comunicación y otras personas quizá no tan interesadas en seguir las noticias directamente, ahora sabemos que estos líderes son solo un paso más en una larga cadena de influencia que podemos medir en forma de red. Y bueno, durante los últimos 10 años yo he intentado con mi agenda investigadora dar cuenta de cómo las redes, estas estructuras descentralizadas y distribuidas que emergen mediante el uso de tecnologías digitales, he intentado dar cuenta de cómo estas redes facilitan o no procesos de difusión de información. En otras palabras, he intentado desempaquetar metáforas como la que mencionaba antes de fuegos forestales para entender cómo se difunde la información, cómo las redes contribuyen a esa difusión de información y si podemos o no evitar que noticias falsas se difundan rápidamente por esas redes, ¿no? Y bueno, el resultado de todo este trabajo queda recogido en este libro que salió publicado a principios de este año. Uno de los argumentos centrales en el libro es esta idea de que las redes digitales hacen más difícil encontrar un centro de autoridad al que pedir responsabilidades. Por ejemplo, cuando la desinformación se difunde en redes, es básicamente mediante dinámicas que emergen de abajo arriba, es decir, dinámicas basadas en influencia entre pares. Y estas son dinámicas que se parecen a las que determinan, por ejemplo, la difusión de rumores. No hay nadie que sea enteramente responsable de que un rumor se difunda en la población, pero todos contribuyen su granito de arena a que eso suceda y a que se construya una masa crítica, ¿no? La mayoría de las veces, como digo, no hay un único actor responsable de cómo se desarrollan estas dinámicas. Antaño esto era un proceso de transmisión que iba de boca en boca y que, por lo tanto, solo podía viajar tan lejos como lo permitiesen las redes sociales que existían entonces. Y estas redes eran mucho más reducidas en términos de la distancia geográfica que cubrían. Hoy en día las tecnologías digitales han amplificado y han intensificado el alcance de estas redes y esta es la razón por la que plataformas como Facebook y Twitter se han convertido en el centro de atención tanto de políticos como de ciudadanos y de reguladores. Otro mensaje que elaboro en el libro es quizá un tanto más positivo y tiene que ver con la posibilidad que tenemos ahora de hacer investigación. Tiene que ver con esta idea de que, además de generar retos, las tecnologías digitales también están generando datos que nos permiten entender muchísimo mejor la lógica del comportamiento colectivo y de cómo las dinámicas de comunicación intervienen en el comportamiento colectivo. Y en concreto, en este libro presto especial atención a un aspecto de la vida social que siempre me intrigó. Y este aspecto son los efectos no intencionados que se derivan de acciones intencionales. Esto es una paradoja porque esencialmente nos dice que acciones intencionales desencadenan consecuencias no intencionadas. Hay una contradicción que es intrínseca al fenómeno.
Y a mí las preguntas que me interesan son ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas consecuencias no intencionadas? Y cómo podemos regular estos efectos no intencionados, especialmente cuando son perversos. El argumento central que defiendo en el libro es que hoy estamos en una posición privilegiada para resolver el enigma de las consecuencias no intencionadas, porque las tecnologías digitales nos dan acceso a una serie de datos a los que no teníamos acceso antes. Y en concreto, lo que estas tecnologías están facilitando es el estudio empírico de redes de comunicación. Bueno, las tecnologías digitales son particularmente poderosas a la hora de ayudarnos a explicar y entender de dónde salen estas paradojas. Una razón fundamental es que nos están ayudando a descubrir y analizar mecanismos de retroalimentación positiva y efectos cumulativos. Estos mecanismos son importantes porque juegan un papel crucial en la emergencia de redes y de dinámicas colectivas, como por ejemplo las cascadas informacionales o la difusión de noticias falsas, ¿no? La intuición detrás de esta idea de efectos no intencionados es que a menudo cuando actuamos con un propósito en mente, activamos una reacción en cadena que genera consecuencias más allá de los horizontes que podemos avistar. Y esto es relevante porque estas consecuencias pueden ser perjudiciales para nosotros como individuos o de forma más general para el bien común o para nosotros como sociedad. El estudio de datos digitales y, en concreto, el estudio de redes de comunicación nos están ayudando a entender la forma en la que las redes intervienen en este tipo de dinámicas, lo cual es una condición necesaria para poder prever estos efectos no intencionados y quizá definir posibles avenidas de intervención. Y bueno, para los sociólogos en la sala, obviamente no soy la primera persona que piensa sobre estos temas. Uno de los primeros artículos que leí como estudiante de doctorado hace unos cuantos años ya fue este ensayo escrito en 1936 por el sociólogo Robert Merton, en el que discute las razones por las que a menudo es tan difícil anticipar las consecuencias de nuestras acciones. Fue al leer este artículo que empecé a pensar sobre cómo podemos analizar la complejidad intrínseca que caracteriza al mundo social y que caracteriza las dinámicas de comunicación. Un tiempo después de leer este artículo leí otro de los ensayos de Merton, en este caso sobre profecías que se autocumplen, y estos son predicciones que se convierten en realidad, incluso cuando estas predicciones no están basadas en hechos fundados. Esencialmente, lo que la profecía afirma es que si definimos una situación como real, será real en sus consecuencias porque la definición de partida inicia una reacción en cadena. Y bueno, uno de los ejemplos que da Merton es el de un banco que se declara insolvente después de que empiece a circular un rumor sobre su insolvencia. Cuando el rumor comienza, no es cierto que el banco esté en una posición de riesgo, pero en la medida en que hay gente que se lo cree y empieza a retirar su dinero, la profecía se convierte en realidad. Muchos de los fenómenos que nos interesan a los investigadores de la comunicación son de este estilo, ¿no? Comenzamos en un punto de partida con una afirmación que no necesariamente refleja los hechos reales, pero en la medida en que hay gente que se cree esa afirmación, al final se acaba convirtiendo en realidad. Entonces, bueno, a mí las preguntas que me surgieron leyendo este ensayo son, uno, cómo se inician y cómo se desarrollan estas reacciones en cadena, qué permite que tengan lugar, porque no es cierto que todo sea una construcción social. Para que una definición falsa se convierta en realidad, tiene que haber resonancia social, tiene que haber una masa crítica de personas que actúan como si esa afirmación fuera verdad. Y esto no es una construcción social, esto es objetivo. Y a mí lo que me interesaba entender es cómo se genera esta reacción en cadena. Y dos, lo que también me interesaba responder, la pregunta que también me interesaba responder es ¿qué es lo que activa este mecanismo de retroalimentación positiva que permite que las profecías se conviertan en realidad? Y bueno, pronto descubrí que la respuesta a estas dos preguntas tiene mucho que ver con las redes de comunicación y con cómo estas redes facilitan la emergencia del comportamiento colectivo. Bueno, el interés por entender el comportamiento colectivo tiene una larga trayectoria en la historia del pensamiento social. Históricamente, la investigación sobre el comportamiento colectivo ha incluido el análisis de masas, de difusión de rumores,
de formación de opinión pública y el análisis de movilizaciones sociales y políticas. Todos estos temas están relacionados porque todos versan sobre dinámicas de cambio social. Esta breve historia que tenéis en pantalla empieza con el trabajo de un protosociólogo o uno de los fundadores de la sociología como disciplina, que es Gabriel Tarde, que a finales del siglo XIX ya estaba interesado en el estudio de fenómenos colectivos, pero tuvo que lidiar con la ausencia de datos empíricos con los que poder testar sus ideas. Muchos otros sociólogos después de Gabriel Tarde intentaron superar la falta de datos, pero también se toparon con las limitaciones que imponen mediciones de poca calidad. Por ejemplo, en los años 50, Turner y Killian escribieron: el comportamiento colectivo no es un área en la que podamos presentar generalizaciones de forma precisa y con el apoyo de evidencia experimental o cuantitativa. Un poco más tarde, en los años 60, Lang y Lang, también sociólogos, escribieron: dada su magnitud y complejidad, los fenómenos colectivos no se pueden someter a medición directa bajo el tipo de condiciones rigurosas que la mayoría de los sociólogos escogerían. Y esto, desde luego, no es sorprendente, porque el comportamiento colectivo es, por definición, espontáneo e impredecible, lo cual hace que sea muy difícil de analizar o de reproducir en condiciones de laboratorio. Y luego, en los años 70, las cosas empezaron a cambiar un poco con los primeros modelos matemáticos que ofrecían la posibilidad de llevar a cabo experimentos teóricos más sofisticados, pero de nuevo estos desarrollos se vieron muy limitados por el hecho de que estos modelos no podían validarse con datos empíricos. Entonces, al final todo se quedó a nivel de experimento mental, ¿no? Experimento teórico. Y esto es lo que finalmente las tecnologías digitales han cambiado, han proporcionado el tipo de datos que podemos usar para poder testear muchas de estas intuiciones teóricas que se remontan como mínimo al siglo XIX. De vuelta al libro, lo que hago en el libro es discutir el tipo de avances que hemos podido llevar a cabo en los últimos años gracias al análisis de datos digitales, y en concreto 3 de los capítulos centrales del libro evalúan el papel que las redes de comunicación juegan en 3 niveles de análisis. El primero es el nivel de dinámicas agregadas de atención colectiva, y aquí el foco de atención se centra en las dinámicas temporales que subyacen a procesos en los que de repente colectivos de personas empiezan a hablar de un mismo tema. Por ejemplo, como cuando irrumpen tendencias en los medios sociales, o cuando grupos de personas empiezan a hacer las mismas cosas más o menos al mismo tiempo, como cuando se organizan protestas políticas de forma espontánea. Procesos en los que las redes de comunicación juegan un papel de coordinación fundamental. El segundo nivel de análisis se centra en el estudio de redes de comunicación y de difusión de información. Y aquí lo importante son las propiedades estructurales de estas redes, la forma en la que estas estructuras cambian en el tiempo y la manera en la que estos cambios afectan dinámicas de difusión, las dinámicas de difusión que tienen lugar a través de estas redes. Y finalmente, el tercer nivel de análisis se refiere a los mecanismos individuales que permiten que estas otras dinámicas de orden superior emerjan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos exponemos a una noticia falsa? ¿Contribuimos a difundir esa noticia o no? ¿Qué nos invita a sumarnos a un proceso de acción colectiva? ¿Cuántos de nuestros amigos, cuántos de nuestros conocidos, de nuestros contactos, en nuestras redes personales tienen que animarse a participar en una protesta política para que nosotros también nos animemos a sumarnos a ese proceso? Entonces, todas estas dinámicas de influencia, de contagio, tienen lugar en el contexto de redes personales que cambian de persona a persona, y todas estas dinámicas sociales son las que se irán agregando en el tiempo para formar estos otros 2 niveles de análisis a los que me refería antes, ¿no? Lo que es único de esta época en la que estamos viviendo es que por primera vez en la historia de nuestra disciplina tenemos los datos empíricos que nos permiten analizar dinámicas de comunicación de estos 3 niveles de análisis. Y una de las cosas que afirmo en el libro es que si queremos explicar las consecuencias no intencionadas de la comunicación, tenemos que poder integrar estos 3 niveles de análisis. Y bueno, no voy a entrar en los detalles más técnicos del tipo de investigación que se pueden llevar a cabo en cada uno de estos niveles de análisis, eso lo dejamos para la siguiente charla,
Pero sí que voy a reiterar algo que ya he dicho antes, y es que los datos y las mejoras en nuestras herramientas de medición nos permiten entender el mundo mucho mejor, ¿vale? Esta imagen que tenéis en pantalla es Plutón, que es el planeta enano de nuestro sistema solar, tal y como podíamos fotografiarlo en 1994 y de vuelta en el 2015. Bueno, la idea aquí es que el acceso a datos, de nuevo, nos permite representar el mundo en el que vivimos con mayor resolución. Y esto es muy importante porque nos permite mejorar nuestras teorías acerca de por qué las cosas funcionan como funcionan y de por qué son como son. Entonces, el mensaje central, si hay una cosa que quiero que recordéis después de esta charla, es que, de nuevo, hoy tenemos la posibilidad de representar dinámicas de comunicación, las dinámicas que queremos analizar con datos que se asemejan más a la imagen del 2015 que a la imagen del 94. Los datos a los que tenemos acceso hoy son de mucha mayor resolución y eso es importante porque nos permite representar el mundo de la comunicación de una forma mucho más fidedigna. Bueno, esto también desde luego nos presenta con la siguiente pregunta. ¿Podemos considerar el acceso a datos como equivalente al acceso a información y podemos considerar el acceso a información como equivalente al conocimiento? ¿Qué opináis? ¿Sí? ¿No? No. Estamos de acuerdo. Bueno, en palabras de un humanista, estos tres conceptos no son equivalentes, evidentemente. El acceso a datos por sí solo no nos ayuda a entender nada, ¿no? En el nivel más inferior de la jerarquía tenemos los datos o los hechos. Cuando hemos procesado estos datos es cuando generamos información y solo cuando creamos conexiones entre varias piezas de información es cuando estamos empezando a crear conocimiento. El papel que jugamos nosotros, los académicos, los que hacemos investigación, es el de crear conocimiento, el de crear estas conexiones entre piezas de información que son datos procesados. Nuestras teorías, nuestros modelos encapsulan ese conocimiento relacional. Y desde luego no somos los únicos que intentamos crear estas conexiones para transformar datos en conocimiento. Los periodistas de investigación también intentan hacer lo mismo. Y aquí las tecnologías digitales han creado como dos paradigmas diferentes. Por un lado tenemos el modelo de Wikileaks, ¿no? Representado por Julian Assange, y este es un modelo que prescinde de la función editorial e interpretativa del periodismo. Según este modelo, lo único que importa son los datos, la información, ¿no? Desconexa, da igual, todo se hace público porque la información quiere ser libre. Por otro lado, tenemos el modelo representado por Snowden, que en lugar de hacer públicos, sin ningún tipo de filtro, los archivos de la National Security Agency, del NSA, decidió ponerlos en manos de un equipo de periodistas que hicieron toda la labor de transformar estos datos, estos hechos, en una historia que pudiera llegar al público de forma ya procesada. En fin, son dos paradigmas diferentes, completamente opuestos en la filosofía que les motiva, pero en cualquier caso, en ambos casos, las tecnologías digitales han facilitado una nueva forma de comunicación pública, ¿no? Que permite a los denunciantes o alertadores, a los whistleblowers, sacar a la luz información de interés público. Y como sé que hay muchos periodistas en la sala, una de las reflexiones que me gustaría poner encima de la mesa es pensar de qué paradigmas, de qué lado estamos, ¿no? ¿Cuál de estos dos paradigmas consideramos que puede jugar su papel, su función pública con mayor impacto? Ya para concluir, espero haberos convencido de que el estudio de las redes de comunicación es importante para entender procesos sociales como la acción colectiva o como cambios en opinión pública. Y espero haberos convencido también de que para entender cómo las redes intervienen en dinámicas colectivas tenemos que analizar su funcionamiento con datos empíricos, no mediante intuiciones que no sometemos a escrutinio académico. Y ese es un terreno un tanto peligroso porque hay muchísimos intelectuales y en fin, también periodistas que hacen afirmaciones acerca del papel que las redes sociales están jugando en procesos como la difusión de la desinformación o en procesos como la polarización, y tenemos que ir con un poco de cuidado porque la realidad siempre es mucho más compleja de lo que podemos reflejar en un titular, y cuando uno se pone a hacer investigación empírica resulta que muchas de estas afirmaciones no tienen soporte, ¿no? En cualquier caso, estoy reivindicando el papel que jugamos los académicos y los investigadores para dar contexto a muchas de estas afirmaciones
y para intentar explotar muchos de estos datos que tenemos la suerte de poder analizar precisamente por cómo las tecnologías digitales han cambiado la forma en la que podemos hacer investigación. Y para traer el argumento de vuelta al libro, bueno, las tecnologías digitales han facilitado, de nuevo, poder analizar empíricamente muchas de estas ideas que en el pasado solo podíamos explorar de forma abstracta y mediante el uso o el abuso de metáforas. Y esto es importante porque, en última instancia, nos permite diseñar mejores estrategias de intervención en el mundo y de cambio social, especialmente ahora que estamos hablando tanto de regular los medios sociales para garantizar que su funcionamiento esté alineado con la lógica del proceso democrático y con el proceso electoral y demás. Y bueno, y con esto voy a terminar. Señoras y señores, enseguida el director del programa de magíster, doctor René Jara Reyes, le hará entrega de un diploma a la conferencista inaugural, doctora Sandra González Bailón. Muy bien, tras esta entrega estamos finalizando esta ceremonia inaugural de la primera jornada de comunicación pública organizada por el programa de magíster en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Periodismo del plantel. Enseguida les invitamos a compartir un café que se ofrecerá en el hall de acceso a esta sala. Nos volvemos a reunir en 15 minutos para dar paso al primer panel de esta jornada.